Bien, vamos a, si tienen ustedes esta hoja, pueden verla en sus pantallas. Vamos a hacer el número 1. Entonces, ejercicio hoja 5, estamos en análisis gramatical. A ver, pero ustedes tenían hojas numeradas del 5 al 8. Esta es también la número 5, pero con otro tipo de ejercicios. La número 5 que tienen ustedes tiene otras funciones que no vamos a ver en este ciclo, no estaba en el programa. Importunar. Bien, entonces empecemos a hacer el análisis. A ver, si ustedes se pueden adelantar, eso sería mucho mejor, pero vamos a ver, empecemos identificando el verbo. A ver, ¿cuál es el verbo, Laurita? ¿Gusta? Correcto. ¿Ya? ¿Qué tipo de verbo es, Fernanda? Si no estoy mal, transitivo. Transitivo, no. Intransitivo. Sí. A ver, recordemos, el verbo gustar significa producir un gusto. Ya dentro del significado del propio verbo ya está incorporado un objeto directo. Ya no admite otro más. ¿Sí? Es producir un gusto a alguien. ¿Sí? Bien, es verbo intransitivo. Y recuerden que el gusto es un sentimiento agradable. Bien, ahora Josué, haga la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Qué no me gusta? Tal vez. Correcto. Respuesta, Maribel. Importunar. Correcto. Entonces pongamos sujeto. Verán que aquí, en esta oración, el sujeto está al último. ¿Sí? Ya. Importunar no me gusta. ¿Sí? Bien, ahora la negación está afectando a gusta y ya tenemos realizado el ejercicio número 1. Teníamos que descubrir qué función cumple el verbo importunar, estaba subrayado, y hemos descubierto que es sujeto. Solamente, aunque no nos pide eso, veamos qué función cumple el pronombre me. A ver, Camila, ¿puede decirme? Está reemplazando al yo. A ver, pero ¿qué función? A ver, no reemplaza al yo. El objeto Está bien indirecto. expresado. Ah, bueno, sí, es un objeto indirecto. Correcto, porque yo es sujeto, en cambio me no puede ser sujeto. ¿Sí? Y esto es objeto indirecto. ¿Y cuál es la razón? A ver, Omar puede decir por qué. Sí, es objeto indirecto porque está produciendo una acción. No. A ver. Está ganando o perdiendo. Ya, pero. Ya. No tanto eso, no es beneficio o perjuicio, sino más bien el que experimenta un sentimiento es objeto indirecto. Y no tiene que ver con beneficio o perjuicio, sino con sentimiento. ¿Ya? Ya, ¿Estamos? ¿Vamos a alguna pregunta? Vamos a la 2. Dice, ¿tiene el no tantas letras como el sí? Bien, entonces aquí tenemos que descubrir qué función cumple el no. ¿Sí? El no, es decir, es una palabra que tiene 2 letras, dice, tiene tantas letras como el sí. 1, 2 letras, 1, 2. ¿Bien? Ya, ahora veamos, entonces, la pregunta es,
la función de el no. Función de el no. Si ustedes ya tienen la función, pónganla en su cuaderno. Vamos por partes. A ver, Bernardita, deme el verbo. Tiene. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tipo de verbo es, Adrián? A ver, prendan sus cámaras, por favor. Adrián. Estoy muy mal con el inter. Estoy prendo la cámara, se me corta la señal. Ya. Tal vez es verbo ¿Qué tipo de verbo es? transitivo, ¿Puedes dar la respuesta? intransitivo. Transitivo, ¿correcto? Sí. Bien. Ahora, Jocelyn, pregunta para encontrar el sujeto. ¿Qué tiene el no? No. Corrija. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya. ¿Qué tiene tantas letras como el sí? Respuesta. El A ver, Clarita. El no. Ya, entonces, sujeto. ¿Sí? El no tiene tantas letras como el sí. Entonces, tenemos ya aquí la respuesta. Bien, ahora, todo verbo transitivo tiene un objeto directo. Solamente para ejercitarnos, planteemos la pregunta para encontrar el objeto directo. A ver, Clarita. ¿Qué tiene? No. ¿Tiene que? Clarita. ¿Tiene que? Correcto. Sabemos que el no es el sujeto, por lo tanto la pregunta es, ¿el no tiene qué cosa? Y la respuesta es, Jonathan. Jonathan. A ver, Abigail. Tantas letras como sí, profe. Tantas letras A ver, como el sí. Jonathan. Tantas letras como el sí. Ya, tantas letras, ¿sí? Como el sí tiene letras. Entonces, tantas letras, esto es objeto directo. Ya, nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Vamos al siguiente ejercicio, vamos al 3. Dice, mejor será que busquemos la alegría de la virtud en la familia. Bien, vamos. Aquí tenemos, esta es una oración compuesta. Hay tantas oraciones simples como verbos conjugados hay. ¿Cuántos verbos conjugados tenemos aquí? A ver, José, deme el primer verbo. José. ¿Será? Perdón. Correcto. Entonces, ahora, bien. Gracias. Vamos a ver. Joanita, muy bien. Dianita, ¿puede decirme cuál es el otro verbo? Busquemos, buscar. Sí, correcto. Bien. Entonces, pongamos aquí verbo 1, verbo 2. Verbo 1, verbo 2. ¿Ya? La frase que está subrayada es que busquemos la alegría de la virtud en la familia. Eso es lo que está subrayado. ¿Sí? A ver, entonces verán que la expresión subrayada empieza por la conjunción que. Eso podemos entenderlo como el hecho de que. ¿Sí? Bien. Ahora veamos qué tipo de verbo es ser. A ver, Andreita, ¿qué tipo de verbo es ser?
Intransitivo. Intransitivo, no. Activo. Copulativo. Copulativo. Con todos los problemas que... Y bien, ahora, si es que es verbo copulativo, entonces está uniendo dos cosas. Paulino, ¿qué cosas? Paulino. Atributo. El atributo. Sujeto con atributo. Bien, ahora hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. Paulino, ¿me da la pregunta para encontrar el sujeto? La pregunta para encontrar el sujeto. Sí. Perdón, profe. Es que no está bien mi internet, ni siquiera le puedo ver, disculpe. Ya, uy. A ver, Jessica. La pregunta para encontrar el sujeto. A ver, todos contesten mentalmente. Jessica. Uy. Jennifer. A ver, Estefanía. Profe, tengo una duda, o sea, no sé cómo usar los dos verbos en este caso para encontrar el sujeto, pero supongo que sería... A ver, me estoy refiriendo al verbo ser. Haga la pregunta para encontrar el sujeto del verbo uno. ¿Qué será mejor que busquemos? No, pues no. Simplemente, ¿qué será mejor? Nada más. ¿Qué será solo mejor? eso. ¿Sí? Entonces, ya. ¿Ya? Y la respuesta, Brian, ¿cuál es? A ver, Kevin. Que busquemos la alegría en la virtud de la familia. Correcto. La frase esa es una oración subordinada. Toda esa oración es el sujeto del verbo ser. Ahora, si nosotros reordenáramos esta oración, entonces lo que está al último le ponemos en primer lugar. Que busquemos la alegría de la virtud en la familia será mejor. Entonces, todo esto, ¿sí?, es sujeto del verbo uno. Le voy a poner aquí el número 1 para relacionar con el verbo 1. Sujeto, el sujeto es siempre relativo a un verbo, pero como tenemos dos verbos, especifico sujeto de qué verbo es, ¿sí? Que busquemos la alegría es sujeto de el verbo 1. Y finalmente terminemos con la palabra mejor, ¿sí? A ver, William, ¿puede decirme qué es mejor? ¿Qué función cumple? Camila. ¿Me puede repetir la pregunta? La palabra mejor, ¿qué función cumple? ¿Objeto indirecto? No. Recuerda, es verbo copulativo. Aquí está sujeto, y esto es... El atributo. El atributo. Atributo. Eso acabamos, ¿sí? No voy a analizar lo que está ahí dentro del sujeto. Entonces, tenemos aquí una oración completa que está introducida por la conjunción que es el sujeto del verbo ser. Y este verbo es copulativo, está uniendo el sujeto con el atributo. Y ahí terminamos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos al número 4. ¿Sí? Escriban todos. Favorece a todos. Bien. La expresión que tenemos con respecto a la cual tenemos que averiguar qué función cumple es a todos. ¿Sí? Bien, empecemos con el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Favorecer. La estructura que tiene este verbo es alguien favorece a algo o a alguien. ¿Sí? Bien.
Entonces, verán aquí, notemos una cosa. La palabra todos está en plural. ¿Y el verbo en qué está? ¿En singular o plural? Está en Singular. singular. Entonces, ahí tenemos una razón para decir que a todos no puede ser el sujeto. Y recuerden que la mayoría de los casos, ¿sí?, los sujetos no llevan preposición. Aquí sí. Bien. Si es que alguien favorece a todos, entonces a todos está recibiendo un beneficio. ¿Y cuál es la función para el beneficiario o el Objeto indirecto. perjudicado? Objeto indirecto. Objeto indirecto. Correcto. Entonces, objeto indirecto. Bien. Ahora, nosotros podemos reemplazar, noten una cosa aquí, todo objeto indirecto, sea inanimado, sea personal o no, lleva la preposición a. Esto es necesario. A todos. Ahora, veamos, hagamos la pregunta para descubrir el sujeto. ¿El Bernardita puede hacer la pregunta? ¿Favorece a quién? ¿A quién No. favorece? Favorece. ¿Quién favorece? La pregunta para descubrir el sujeto. ¿A quién favorece? No, el sujeto no lleva preposición. ¿Qué favorece? ¿Quién favorece? ¿Quién favorece? ¿Quién favorece? ¿Sí? Y la respuesta es A todos. no. Vemos. No Sí, sabemos. objeto todo. indirecto. ¿Quién favorece? Ellos. Ellos. No. Él. Puede ser él o ella. Y tercera persona del singular. No sabemos quién. Lo que sabemos es que es singular, tercera persona. ¿Sí? Conjuguemos el verbo favorecer. Yo favorezco, tú favoreces, él o ella favorece. Entonces, es lo que se llama sujeto tácito o sujeto desinencial. No sabemos quién favorece. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero ¿cómo sabemos si es un objeto o si es una persona? Porque para encontrar el sujeto podemos decir qué favorece o quién favorece. Bueno, eso depende del significado del verbo. Puede ser que la lotería favorece a todos. Ujú. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el sujeto de este verbo tiene que ser persona. ¿Sí? Entonces, aquí lo que interesa es comprender el significado del verbo. Favorecer significa producir un favor a alguien. ¿Y quién produce el favor? Puede ser un objeto, puede ser una persona. Ok, profe. Ya, gracias. ¿Ya? Bien. En todo caso, el verbo favorecer es intransitivo. Intransitivo. ¿Sí? Eso significa que ya el propio verbo, si nosotros buscamos el significado de este verbo en el diccionario, nos va a decir algo como semejante a producir un favor a, ¿sí? Causar, dar un favor a. Ya el propio verbo, en su propio significado, ya tiene incluido un objeto directo. Por lo tanto, no puede aceptar otro objeto directo, pero sí un objeto indirecto. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Verán, en 9 minutos se acaba esta sesión y nos reconectamos. Vamos haciendo el ejercicio 5. ¿Sí? Pero voy a borrar esto. Dice, no hallo quien me socorra.
Bien, quien me socorra está subrayado. Bien. Aquí nuevamente tenemos una oración compuesta. Cuando hay una oración compuesta, tenemos, bueno, en este caso tenemos dos verbos conjugados. El primero es hallo, el verbo hallar. El segundo verbo es socorrer. Ahora, vamos a ver qué función cumple esta oración. ¿Quién me socorre? ¿Ya? Bien, vamos con el primer verbo. ¿Sí? Aquí es verbo 1, aquí tengo verbo 2. El verbo hallar, ¿qué tipo de verbo es, Fernandita? Si no estoy mal, semicopulativo. No, No. no. Profe, verbo transitivo. Correcto. Transitivo. Verán, recordemos, los verbos semicopulativos son de cambio o permanencia, de presencia o manifestación. No hay más. El verbo hallar no es ninguna de esas, no pertenece a ninguna de esas categorías. Ok, ahora hagamos la pregunta para encontrar el sujeto, Maribel. Queremos saber cuál es el sujeto del verbo hallar. La pregunta es, ¿quién halla? ¿Quién halla? Respuesta, o sea, verán, el verbo termina en O. Eso solo puede tener un sujeto y no podemos confundirnos en eso. El sujeto de hallo es... ¿Quién me responde? Parece que nadie puede. La respuesta es... Yo. Correcto, correcto. Yo no hallo. Aquí no está dicho el sujeto, tenemos sujeto desinencial, eso significa que por la terminación del verbo, sabemos que es primera persona singular, yo. No hace falta que esté el pronombre yo ahí, pero ese es el sujeto. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta ahí? Pero entonces la pregunta es, ¿quién halla? Primero ponemos el pronombre interrogativo, ¿quién? Y después el verbo, halla. ¿Quién halla? Respuesta, yo hallo. Bueno, sabemos que es de oración negativa, ¿ya? Ahora, si es que es verbo transitivo, hagamos la pregunta para encontrar el objeto directo. Fernandita, ¿nos puede dar la pregunta? ¿Qué no hallo? Pero el orden está mal. Primero el No verbo. hallo. ¿No hallo qué cosa? Eso, No hallo ya. qué cosa. El pronombre va después del verbo. ¿No hallo qué? Respuesta. Laurita, responda. ¿Quién me socorra? Correcto, por lo tanto, toda esta oración es objeto directo del verbo 1. ¿Sí? A ver, no hallo quien me socorra. Todo este bloque es objeto directo del verbo 1. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? Ya me faltan 2 minutos. A ver, vamos a las 6. Dice, faltábale ya la paciencia a la mayoría de los concurrentes. ¿Sí? 6. Bien. Entonces, faltábale la paciencia a la mayoría de los concurrentes. Bien. ¿El verbo cuál es? A ver, Josué, ¿el verbo? Faltar. ¿Perdón? Faltábale.
Ya. Solamente el verbo es faltaba, sin el pronombre le. ¿Sí? Verbo, ¿qué tipo de verbo es faltar? Verán que dice faltaba la paciencia a la mayoría. Tengo un minuto y se me acaba el programa. Profe, ¿intransitivo? ¿Es transitivo o intransitivo? Intransitivo. No. Transitivo. Si es que es transitivo, tiene que tener... indirecto. A ver. Un ratito. Faltar. ¿No es intransitivo, profe? Verán, a un libro le puede faltar una página. ¿Sí? Estoy mal. Es intransitivo. Sí, profe, eso fue lo que dije. Ya. Perdón. Es intransitivo. Verán, a una persona le puede faltar la salud, ¿sí? A otro le puede faltar el dinero, etc. A quien experimenta esa falta o carencia es un perjudicado, ¿de acuerdo? Verán que el verbo faltar, algo falta a alguien o algo falta a algo, ¿sí? A una casa le puede faltar una ventana, a un carro le puede faltar una llanta, ¿sí? El que experimenta una falta está experimentando una carencia, por lo tanto está en desventaja, es un perjuicio, un daño que experimenta, ¿sí? Bien. Ahora... hagamos la pregunta para descubrir el sujeto. A ver, Laurita, ¿me puede decir? Parece que ya acabaron. ¿Cuál es el sujeto? Haga la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Qué faltaba? Correcto, respuesta. Entonces, Clarita. La paciencia. La paciencia. Por lo tanto, este es el sujeto. ¿Ya? La paciencia falta. Y ahora veamos a la mayoría. ¿Qué es a la mayoría? Brian. Ya no le veo a Brian. A ver, Jonathan. La mayoría es quien experimenta esa falta. Respuesta de... Objeto indirecto, profe. Correcto. Objeto indirecto. ¿Ya? Ya, o sea, quien experimenta ese daño es la mayoría. A ellos ¿sí? A la mayoría eso está en singular y este pronombre le se está refiriendo a la mayoría. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Es le. Bien. Usualmente tenemos ahí dos objetos indirectos, pero este pronombre se está refiriendo a la mayoría, de modo que esto es redundante, nada más. Podemos ir por claridad. Ya entonces, con esto acabamos análisis gramatical por ahora.